Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. A veces, la felicidad pareciera un recuerdo borroso, como una melodía que alguna vez nos hizo vibrar, pero que ahora se escucha lejana y casi inaudible. En esos momentos, el alma se pregunta si acaso se ha extraviado en medio del ruido, de la prisa, de las heridas que aún no cicatrizan. Pero incluso cuando no la sentimos cerca, la felicidad no ha desaparecido. A veces se esconde en lo pequeño, en el suspiro que nos recuerda que seguimos aquí, en la luz que atraviesa la ventana sin pedir permiso, en la voz de alguien que nos dice, te entiendo y no te juzgo. Este episodio no busca fórmulas mágicas ni tampoco promesas vacías. Es una invitación a detenernos, a respirar, a reconocer que la distancia entre nosotros y la felicidad no siempre es tan grande como parece. A veces basta con volver a mirar con ojos de fe, con corazón abierto, con la certeza de que Dios no se ha ido, aunque el silencio parezca largo. Hoy caminaremos juntos por este terreno incierto, con música, con palabras, con pausas que sanan, porque cuando la felicidad parece lejana, lo que más necesitamos no es encontrarla de inmediato, sino recordar que no vamos en soledad en la búsqueda. Hay días en los que la felicidad no solo parece distante, parece ajena, como si perteneciera a otro tiempo, a otra vida o a otra persona. Caminamos por la rutina con el alma en pausa, como si algo dentro de nosotros se hubiera apagado sin previo aviso. Y en medio de ese silencio interior surge una pregunta que no siempre nos atrevemos a pronunciar. ¿Dónde quedó mi alegría? No es que no querramos sentirla, es que no sabemos cómo volver a ella. En esos momentos, el corazón se vuelve vulnerable y la fe se convierte en un susurro. En el libro de Salmos, número 13, versículo 1, se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Esta pregunta no es una traición a la fe, es una expresión legítima del alma que busca consuelo. Dios no se escandaliza por nuestra tristeza, Él la acoge, la escucha y la transforma. Y mientras el mundo nos exige sonreír, rendir, avanzar, el Espíritu nos invita a detenernos, a llorar si es necesario y reconocer que la felicidad no siempre es inmediata, pero que nunca está perdida. En ese espacio de vulnerabilidad, donde las palabras se quiebran y los pensamientos se desordenan, Dios no se aleja, se acerca. Él no exige explicaciones, solo ofrece presencia, y esa presencia, aunque silenciosa, tiene el poder de sostenernos cuando todo lo demás parece desmoronarse. La felicidad, en su forma más pura, no siempre se presenta como un estallido de júbilo. A veces se manifiesta como una brisa suave que apenas roza el alma, como una certeza silenciosa de que aunque todo parezca desmoronarse, hay algo que permanece. Esa alegría profunda no depende de lo que tenemos ni tampoco de lo que logramos, sino de lo que somos en Dios. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, se menciona, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová. Esta declaración no es una evasión del dolor, es una afirmación de fe en medio de la ausencia,
es mirar al vacío y decir, aquí también puede nacer algo nuevo, porque la verdadera alegría no se construye sobre la abundancia, sino sobre la confianza. No se alimenta de resultados, sino de relación. Y esa relación con Dios no depende de nuestro estado emocional, sino de su fidelidad inquebrantable. En medio de la escasez, en medio del silencio, en medio del no entiendo, podemos encontrar una alegría que no grita, pero que sostiene. Una alegría que no necesita pruebas porque se basa en la promesa. Y esa promesa es que Dios está, incluso cuando no lo sentimos, que su amor permanece incluso cuando todo lo demás se desvanece. Cuando la felicidad parece lejana, lo primero que se distorsiona es la visión. Ya no vemos con claridad, ya no sentimos con profundidad, todo se vuelve gris y el alma se repliega. En ese estado es fácil creer que estamos en soledad, que nadie comprende, que ni siquiera Dios está cerca. Pero la verdad es muy diferente. En el libro de Salmos, número 23, versículo 4, se nos asegura, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta promesa no elimina el valle, pero transforma la experiencia de atravesarlo. Dios no nos evita el dolor, pero sí nos acompaña en él. Su presencia es la lámpara que no se apaga, incluso cuando nuestros ojos no logran verla. Y en ese caminar lento, donde cada paso parece pesar más que el anterior, hay una voz que no grita, pero que susurra, no estás en soledad. Esa voz no viene de fuera, viene de lo profundo. Es el eco del Espíritu que habita en nosotros, recordándonos que la oscuridad no tiene la última palabra, que el valle no es el destino final, que incluso ahí, en lo más hondo, hay compañía, y esa compañía no juzga, no exige, no acelera, solo camina a nuestro lado, con paciencia, con ternura, con fidelidad, porque Dios no es un espectador de nuestro sufrimiento, es un compañero de camino. Actualmente vivimos en una cultura que nos enseña que la felicidad es sinónimo de éxito, de acumulación y de reconocimiento, pero el reino de Dios nos revela una verdad distinta. La dicha verdadera está en la humildad, en la entrega, en la capacidad de llorar sin perder la esperanza. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4, se nos menciona, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta bienaventuranza no glorifica el sufrimiento, pero sí lo dignifica. Nos recuerda que el llanto no es debilidad, sino camino, que en cada lágrima hay una semilla de consuelo, y que Dios no solo observa de nuestro dolor, lo comparte también. Y cuando el corazón se rompe, cuando las palabras no alcanzan, cuando la tristeza se instala como huésped inesperado, el consuelo divino no llega como una solución rápida, sino como una presencia que abraza, que dice estoy contigo, que no exige que dejemos de llorar, sino que llora con nosotros, porque el consuelo de Dios no es evasión, es comunión, es entrar en nuestro dolor sin miedo, sin prisa, sin juicio, y desde ahí, desde lo más hondo, comenzar a sanar. No porque todo se resuelva, sino porque ya no estamos solos. Hay momentos en que el alma se siente como tierra reseca, agrietada por la ausencia de sentido. Nada parece suficiente, nada llena, nada alegra, pero incluso la tierra más árida puede florecer si recibe agua viva. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 38,
se nos asegura: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta promesa no habla de una felicidad impuesta desde fuera, sino de una fuente que brota desde lo profundo. No necesitas buscar lejos lo que Dios ha sembrado dentro de ti. Solo necesitas permitir que esa semilla despierte, que ese río fluya, que esa vida se manifieste. Y para que eso ocurra, a veces basta con detenerse, con cerrar los ojos, con respirar, con decir: aquí estoy, Señor, no tengo fuerzas, pero tengo sed. Esa sed no es señal de debilidad, es señal de vida, porque solo lo que está vivo puede tener hambre, puede tener sed, puede buscar, y Dios responde a esa búsqueda no con juicios, sino con agua, agua que limpia, que refresca, que renueva, agua que no se agota porque no depende de nosotros sino de Él. Y en esa renovación, la felicidad no llega como explosión, sino como susurro, como rocío, como promesa cumplida. La felicidad no siempre se traduce en carcajadas o celebraciones. A veces se manifiesta como una paz inexplicable en medio del caos. Es esa sensación de que aunque todo a tu alrededor se tambalee, hay algo dentro de ti que permanece firme. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, se nos recuerda: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esta paz no es evasión, es ancla. No depende de las circunstancias, sino de la conexión con lo eterno. Es el fruto de mirar más allá del temporal y aferrarse a lo que no cambia. Y esa paz, que no se compra ni se fabrica, es un regalo que se recibe en la quietud, en el momento en que dejamos de luchar por controlar todo y simplemente nos rendimos ante la presencia de Dios, no como derrota, sino como descanso, porque hay una diferencia entre rendirse al miedo y rendirse al amor. La primera nos encierra, la segunda nos libera, y en esa libertad la felicidad no se impone, se revela, como una luz que no viene de fuera, sino que se enciende de dentro, como un suspiro que dice: estoy en paz aunque no todo esté resuelto. Cuando la felicidad parece lejana, el enemigo susurra mentiras. Dios se ha olvidado de ti, tu oración no fue escuchada, tu fe no fue suficiente. Pero la verdad de Dios es otra muy diferente y es eterna. En el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, se nos recuerda: ¿acaso puede una madre olvidar a su hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Esta declaración no es una poesía, es un pacto. Dios no tiene lapsos de memoria. Tú estás grabado, grabada en sus manos, en su corazón y en su propósito. Aunque el silencio te duela, no es abandono, es preparación, porque hay silencios que no significan ausencia, sino gestación, como el vientre que guarda vida antes de que se manifieste, como la semilla que permanece oculta antes de brotar, y en ese silencio Dios trabaja, no desde la distancia, sino desde la intimidad. Él no necesita ruido para actuar, su obra más profunda ocurre en lo invisible, y tú, aunque no lo veas, estás siendo sostenida, sostenido, moldeada, moldeado, amada y amado, no por lo que haces, sino por lo que eres, una hija o hijo recordado por Dios. La tristeza no es enemiga de la fe. Jesús mismo la experimentó. En un pequeño versículo del libro de Juan, capítulo 11, versículo 35, dice: Jesús lloró. En ese versículo breve
se encierra una verdad inmensa. El Hijo de Dios no evitó el dolor, lo abrazó, y al hacerlo nos enseñó que llorar no nos aleja de lo divino, sino que nos acerca, que en cada lágrima hay una oración y en cada suspiro una comunión. No temas tu tristeza, permite que te lleve al corazón de Dios, porque llorar no es rendirse, es reconocer que algo nos importa, que algo nos duele, que algo nos mueve, y en ese movimiento el Espíritu se manifiesta, no como consuelo superficial, sino como presencia que transforma. Jesús no lloró por debilidad, sino por amor, y ese amor sigue vivo, sigue activo y sigue disponible para ti, para mí, para todos los que alguna vez hemos sentido que la felicidad se ha ido, porque en el llanto también hay redención. A veces lo que más necesitamos no es una respuesta, sino un refugio, no una solución inmediata, sino un lugar seguro donde descansar. Y Dios nos ofrece ese lugar. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos asegura: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso no es pasividad, es restauración, es permitir que el alma se recupere, que el corazón se repare, que la mente se aquiete. Es volver a casa, y en esa casa no hay exigencias, no hay juicios, no hay relojes, solo hay presencia, una presencia que no necesita palabras, porque entiende el lenguaje del silencio, una presencia que no exige perfección, porque abraza la fragilidad, una presencia que no acelera procesos, porque honra el ritmo del alma, y en ese descanso la felicidad no se impone, se cultiva, como un jardín que florece después de la lluvia, como un suspiro que dice: aquí estoy y con eso basta. La felicidad puede parecer lejana, pero la esperanza nunca está fuera de alcance. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Aunque no veas el mapa, confía en el guía. Aunque el camino parezca confuso, recuerda que hay un propósito. Dios no improvisa, Él diseña, Él cuida, Él conduce. Y tu historia aún no ha terminado, porque cada capítulo difícil no es el final, es parte del proceso. Cada noche oscura no es un castigo, es preparación. Cada silencio no es vacío, es espacio para lo nuevo. Y en ese proceso Dios no se ha ido, está escribiendo contigo, no como autor distante, sino como compañero íntimo. Y aunque hoy no entiendas el por qué, puedes confiar en el quién, porque el que te creó también te sostiene, y el que te llamó también te restaurará. La felicidad no está perdida, está siendo transformada. En medio de la noche más oscura hay una promesa que brilla con una luz que no depende del sol ni de las circunstancias. Es una promesa que no se apaga, aunque el alma esté cansada, aunque los ojos estén llenos de lágrimas, aunque el corazón no encuentre razones para seguir. Se nos dice en el libro de Salmos, número 30, versículo 5, el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Esta no es una frase de consuelo superficial, es una verdad que ha sostenido generaciones. Es la certeza de que el dolor tiene un límite y que la luz, aunque demore, siempre llega. Y esa mañana no siempre es literal, a veces es una claridad interior,
una paz que se instala sin explicación, una sonrisa que brota sin motivo aparente. Es el momento en que el alma reconoce que ha sobrevivido, que ha resistido, que ha sido sostenida, porque la alegría que viene por la mañana no es solo emoción, es redención, es el fruto de haber caminado con Dios en la oscuridad y de haber descubierto que incluso ahí Él estaba, que incluso ahí su amor no se apagó, que incluso ahí la esperanza no murió. Cuando todo parece perdido, cuando los sueños se desmoronan, cuando las fuerzas se agotan, hay una verdad que permanece. Dios es especialista en resurrecciones. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, se nos dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta declaración no es solo para los que han partido, es para los que sienten que algo dentro de ellos ha muerto: la esperanza, la fe, la alegría, el propósito. Y en ese terreno seco, donde ya no esperamos nada, Dios planta vida, no porque lo merezcamos, sino porque Él es así, porque su naturaleza es restaurar, renovar y vivir. Y esa vida no siempre llega con estruendo, a veces llega como un suspiro, como una idea nueva, como una canción que toca el alma. Y en ese renacer descubrimos que no todo estaba perdido, que lo que parecía muerto solo estaba esperando el toque divino, que la felicidad, aunque enterrada, puede resucitar. La verdad no es un destino lejano al que se llega después de cumplir ciertos requisitos. Es una compañía que camina con nosotros incluso cuando no la sentimos. Y si caminamos con Dios, aunque el camino sea difícil, no estamos en soledad. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, se nos menciona: no te dejaré ni te desampararé. Esta promesa no depende de nuestro estado emocional ni de nuestra fidelidad, depende de su carácter, de su amor, de su compromiso eterno. Y en ese caminar hay días en que no sentimos nada, en que la oración se vuelve monótona, en que la fe parece frágil, en que la alegría se esconde. Pero incluso en esos días, Dios no se aleja. Él no mide nuestra cercanía por nuestras emociones. Él permanece, y su permanencia es la base sobre la cual podemos construir, incluso cuando todo lo demás se derrumba, porque la felicidad no siempre es sentir, a veces es saber, saber que no estamos en soledad, saber que somos amadas y amados, saber que hay propósito incluso en el dolor. Hay belleza en la vulnerabilidad, en decir: no estoy bien, sin miedo, sin vergüenza, sin máscaras, porque en esa honestidad el alma se abre y Dios entra. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 se nos asegura: mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad no glorifica el sufrimiento, pero sí lo redime. Nos recuerda que no tenemos que ser fuertes todo el tiempo, que no tenemos que tener todas las respuestas, que no tenemos que aparentar estabilidad cuando por dentro nos estamos quebrando. Y en esa grieta, en esa fractura, en ese espacio roto, la luz entra, no para juzgar, sino para sanar, porque Dios no busca perfección, busca apertura. Y cuando nos abrimos, cuando dejamos de resistir, cuando permitimos que Él vea lo que escondemos, algo cambia. No siempre de inmediato, no siempre de forma visible, pero algo se mueve, algo se libera, algo se restaura. Y en esa restauración, la felicidad no llega como premio,
sino como fruto, fruto de haber sido auténticos, fruto de haber sido sostenidos. La felicidad puede estar en una canción, en una oración, en una pausa. No la busques solo en los grandes momentos. En el libro de Salmos, número 16, versículo 11, se nos recuerda: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Esta plenitud no depende de eventos extraordinarios, sino de encuentros cotidianos, de mirar al cielo y sentir gratitud, de escuchar una melodía y sentir consuelo, de cerrar los ojos y sentir que aunque todo esté en movimiento, hay algo que permanece, y ese algo es la presencia, no como concepto teológico, sino como experiencia viva, como calor en el pecho, como paz en la mente, como ternura en el alma. Y en esa presencia la felicidad no se busca, se encuentra, no se exige, se recibe, no se fabrica, se revela, porque Dios no está lejos, está justo donde estás, y si te detienes, si respiras, si escuchas, lo sentirás, y en ese sentir, el gozo no será emoción pasajera, sino certeza profunda. Cuando la felicidad parece lejana, es fácil caer en la trampa de pensar que debemos hacer algo para merecerla, que debemos cumplir ciertos estándares, alcanzar ciertas metas, demostrar cierta fortaleza. Pero la verdad del Evangelio es otra muy diferente. La felicidad, como la salvación, no se ganan, se reciben. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, se nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta gracia no es una recompensa, es un regalo. No depende de nuestro rendimiento, sino de su amor. Y en ese amor encontramos descanso, porque ya no tenemos que fingir ni esforzarnos por aparentar alegría. Podemos simplemente ser vulnerables, ser cansados, ser humanos. Y en esa humanidad Dios se manifiesta, no para juzgar, sino para abrazar, no para exigir, sino para ofrecer. Y lo que ofrece es más que felicidad, es plenitud, es una alegría que no depende del momento, sino de la eternidad, una alegría que no se agota porque nace del corazón de Dios. La fe no elimina el dolor, pero lo transforma, lo convierte en testimonio, en fortaleza y en compasión. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa no significa que todo será fácil, sino que todo tendrá sentido, que incluso lo que hoy duele, mañana puede sanar, que incluso lo que hoy confunde, mañana puede iluminar. Y en ese proceso, la felicidad no es el objetivo, es el fruto, fruto de haber confiado, de haber resistido, de haber creído, porque la fe no es una fórmula mágica, es una relación viva, y en esa relación Dios no nos promete una vida sin lágrimas, pero sí una vida con propósito, una vida donde cada herida puede convertirse en cicatriz sagrada, donde cada caída puede convertirse en impulso, donde cada noche puede dar paso a un amanecer, y en ese amanecer la felicidad no será una emoción pasajera, sino una certeza profunda. Dios estuvo, Dios está, Dios estará. La felicidad puede parecer lejana, pero el amor de Dios está cerca, tan cerca que a veces no lo sentimos porque lo hemos normalizado, porque creemos
que debe manifestarse de forma espectacular, cuando en realidad se manifiesta en lo cotidiano. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 39, se nos asegura: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta afirmación no es teoría, es experiencia, es la base sobre la cual podemos construir incluso cuando todo lo demás se derrumba. Y ese amor no se retira cuando fallamos, no se enfría cuando dudamos, no se aleja cuando nos quebramos. Al contrario, se acerca, se intensifica, se vuelve más palpable, porque Dios no ama versiones idealizadas de nosotros, ama lo que somos aquí y ahora. Y en ese amor, la felicidad no necesita razones, solo necesita espacio, espacio para ser reconocida, para ser recibida, para ser celebrada. Porque cuando sabemos que somos amadas y amados, todo cambia, incluso si nada cambia afuera. A veces, lo que más necesitamos no es hacer más, sino hacer menos. No es correr, sino detenernos. No es hablar, sino escuchar. En el libro de Salmos, número 46, versículo 10, se nos pide: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta invitación no es una orden, es una oportunidad, oportunidad de reconectar, de respirar y de recordar, porque en el ruido se pierde la paz, pero en la quietud se encuentra Dios. Y esa quietud no siempre es cómoda, a veces revela lo que hemos estado evitando, a veces nos confronta con nuestras heridas, con nuestras dudas, con nuestros vacíos, pero también nos abre a lo sagrado, a lo profundo y a lo eterno. Y en ese encuentro, la felicidad no se impone, se revela, como una brisa que no se puede atrapar, pero que se puede sentir, como una luz que no se puede controlar, pero que se puede seguir. Y en ese seguir descubrimos que no estamos perdidos, solo necesitábamos detenernos. La felicidad también puede estar en el servicio, en dar sin esperar, en amar sin condiciones. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, se nos pide: más bienaventurado es dar que recibir. Esta verdad no es una consigna moral, es una revelación espiritual, porque cuando damos nos encontramos, cuando servimos nos sanamos, cuando amamos nos liberamos, y ese dar no tiene que ser grandioso, puede ser una palabra, una mirada, una oración, puede ser estar presente, escuchar sin interrumpir, abrazar sin juzgar, porque en cada acto de amor Dios se manifiesta, y en esa manifestación la felicidad no es recompensa, es reflejo, reflejo de lo que somos en Él, reflejo de lo que Él es en nosotros. Y cuando vivimos desde ese reflejo, todo cambia, no porque el mundo cambie, sino porque nuestra forma de habitarlo se transforma, y en esa transformación la felicidad deja de ser búsqueda y se convierte en estilo de vida. Y así, aunque la felicidad parezca lejana, camina, respira, ora y escucha, porque Dios no está lejos, está justo donde estás. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, se pide: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Esta invitación no es una exigencia, es una promesa, promesa de encuentro, de comunión y de restauración, porque en ese acercamiento el alma se reencuentra consigo misma, se reconcilia con su historia, se reconecta con su propósito, y en ese encuentro
La felicidad deja de ser un espejismo y se convierte en presencia, presencia que abraza, que sostiene, que transforma, presencia que no exige, que no juzga y que no acelera, presencia que simplemente está, y en ese estar todo cambia, porque cuando Dios está, la tristeza no tiene la última palabra, el miedo no tiene la última palabra, el vacío tampoco tiene la última palabra. La última palabra la tiene el amor, y ese amor dice: estaré contigo siempre. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento de quietud, venimos ante ti con el corazón abierto, tal vez cansado, tal vez confundido, pero dispuesto a encontrarte en medio de lo que sentimos. Tú conoces cada rincón de nuestra alma, incluso aquellos que nosotros mismos evitamos mirar. Cuando la felicidad parece lejana, tú no te alejas, tú te acercas, nos sostienes en el silencio, nos abrazas en la duda, nos susurras en la esperanza. Cuando el ruido del mundo nos agobia y cuando no sabemos qué hacer. Gracias por ser refugio, por ser presencia, por ser paz. Hoy no pedimos respuestas inmediatas, sino compañía constante. Que tu espíritu nos enseñe a reconocer la belleza en lo pequeño, la luz en lo cotidiano, la alegría que brota incluso en medio del dolor. Que podamos descansar en tu fidelidad, confiar en tu tiempo y caminar sabiendo que no estamos solos. Renueva en nosotros la certeza de que tu amor no depende de nuestras emociones, sino de tu carácter eterno. Que cada paso que demos esté guiado por tu ternura y cada pausa sea espacio para escucharte. Y así, Señor, cerramos este episodio, no con un punto final, sino con una promesa: seguir buscando tu rostro, incluso cuando el alma esté en sombra, que tu paz nos envuelva, que tu gozo nos sorprenda, que tu gracia nos transforme, que la felicidad, aunque a veces se esconda, nunca deje de ser posible en ti. En tu nombre descansamos, en tu presencia confiamos, en tu amor permanecemos. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.